Sí. Hago mías las palabras del diputado Undurraga. Es difícil ser breve cuando tenemos un tema tan complejo como este, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Mis consultas son las siguientes. ¿Cuáles son las atribuciones con las cuales saldrían las Fuerzas Armadas y de orden? Porque nosotros sabemos que pueden ser empleadas para el orden público solamente cuando hay estado de excepción constitucional. No hay ningún otro momento en el cual se puedan utilizar o se puedan emplear las Fuerzas Armadas para este efecto. ¿De acuerdo? Respecto de las RUF, yo tengo la peor opinión de las RUF que están en este momento en el Senado. No creo que sean efectivas para aquello para lo que en su momento fueron solicitadas. De hecho, creo que el proyecto de infraestructura crítica con estas RUF va a tener un tremendo problema y se van a tener que hacer cargo quienes en algún momento quisieron politizar el tema. Entonces, si Defensa no ha levantado el dedo respecto a lo que van a hacer estas RUF con una tropa empleada en el proyecto de infraestructura crítica, lo voy a decir que va a ser complejo poder explicarle a la ciudadanía después si tenemos soldados procesados. Siguiente, planificación. Para todo tipo de actuación de las Fuerzas Armadas y de Orden existe una planificación. Dentro de esa planificación se establece en primer lugar el objetivo a alcanzar. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? Si usted tiene determinado cuál es el objetivo a alcanzar, usted decide cuántos medios necesita, cuántos uniformados van a tener que participar de estas operaciones. Que yo sepa, no existe una planificación de este tipo, por lo tanto, por ejemplo, en esta ley de presupuesto, nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que podría ser el empleo de las Fuerzas Armadas, más allá de lo que ya están empleadas. De hecho, y esto es de dominio público, así que no tengo para qué restringirme en el comentario, tenemos entonces para esta ley de presupuesto 6.200 conscriptos considerados en una ley que permite hasta 12.000 y 1.300 soldados profesionales en una ley que permite hasta 7.000. Es decir, estamos en materia de soldados profesionales incluso debajo del 20% de lo que debiese ser el mínimo para el 100% de operatividad de las Fuerzas Armadas. ¿Con qué se supone? Ese es un tema que el Ejecutivo tiene que transparentarle a la ciudadanía, señora Presidenta, por su intermedio. ¿Qué es lo que tenemos efectivamente, de qué disponemos? Lo decía el colega, nosotros ya no tenemos un ejército de 50.000 hombres, 80.000 hombres o 100.000 hombres. No existe. Y eso es algo que las distintas administraciones tienen que, anteriores a esta también, pero esta también, tienen que responder por la situación en que se encuentra la fuerza. Por último, la exposición de la tropa a intentos de corrupción, si son empleados en el combate a la corrupción, es también un tema. ¿Cómo se va a hacer cargo el Ejecutivo, cómo se van a hacer cargo las Fuerzas Armadas de los naturales intentos de parte de grupos narcotraficantes de penetrar a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden si son empleadas en el combate al narcotráfico? Ese es un tema que también tiene que ser tratado antes de emplearlas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que pasó en Bolivia, ya hemos visto lo que ha pasado en México, hemos visto lo que pasó en Colombia. Son experiencias comparadas que nosotros tenemos que tomar como aprendizaje antes de cometer los mismos errores. Y por último, señora Presidenta, la consulta respecto al decreto presidencial que vuelve a emplear a las Fuerzas Armadas en el control de armas. ¿Con qué atribuciones? Porque la ley es clara. Le pasaron esta atribución a Carabineros. Si tienen las Fuerzas Armadas o soldados u oficiales que estén empleados en esta ley de control de armas, tienen un conflicto en la calle, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué norma se les aplica? ¿Dónde está la exención de responsabilidad en el caso que tengan que emplear su armamento? Especialmente si los mandan a controlar armamento en poblaciones conflictivas, como por ejemplo la San Gregorio, donde sabemos, o por lo menos ronda la cifra de 347 personas fuertemente armadas, incluso con fusiles de asalto. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué tiene que hacer nuestra gente si se ven confrontados en un enfrentamiento? ¿Simplemente retirarse? ¿O la misión es otra? Tenemos que tener más información para poder tomar decisiones aquí. Yo creo que con los medios que tienen las Fuerzas Armadas asignados en esta ley de presupuesto y por el próximo tiempo es absolutamente inviable su empleo en orden público más allá de aquello que están empleados. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted.